En TMP Talks nos complace presentar a Margarita Mayo, autora galardonada del libro Yours Truly sobre liderazgo auténtico, premiado en los Business Books Awards de Londres. Fue reconocida como miembro de Thinkers 50, a los mejores pensadores del mundo empresarial, y candidata a Top 100 Mujeres Líderes 2020. Es considerada una referente internacional en el estudio del liderazgo transformacional y la gestión de equipos. Actualmente es profesora de Ciencias del Comportamiento en IE Business School. Lleva más de 20 años investigando en el campo de la psicología positiva y la inteligencia emocional. Es un honor para nosotros poder contar con Margarita en este gran evento impulsado por TMP Group, con su ponencia Liderazgo en Contextos BANI. Bienvenidos a todos nuevamente y gracias por quedarse con nosotros y tener este espacio junto a Margarita. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este gran evento. Nosotros estamos muy emocionados de tenerte con nosotros y sobre todo de todo lo que vamos a aprender de ti. Entonces, yo no te quito más espacio y los invito a todos a realizar preguntas en el chat durante toda la ponencia y sobre todo a disfrutar de este gran espacio junto a Margarita. Margarita, el espacio es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo, Margarita, ya Perfecto. estamos viendo tu pantalla. Genial. Bueno, pues como decía, es un placer para mí estar aquí esta tarde con todos vosotros y hablar sobre ese tema tan importante como es el liderazgo auténtico en contextos BANI, que alguien lo puso de una manera mucho más poética y ese fue Mario Benedetti. Creo que describe muy bien esta frase, ¿no? La situación en la que nos encontramos. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Creo que esto resume un poco esa sensación que tenemos muchos de nosotros en esta época de pandemia. Como decía en mi presentación, quería hablar un pelín sobre mi experiencia y por qué el liderazgo es tan importante en mi trabajo. Soy doctora en psicología y realicé mi trabajo entre España y Estados Unidos gracias a una beca Fulbright, a que estoy muy agradecida porque realmente cambió mi vida. Tuve la gran oportunidad de trabajar con algunos de los fundadores del movimiento humanista, del movimiento de psicología humanista en la empresa en la Universidad de Harvard, y esa fue realmente una experiencia increíble porque aprendí una lección con la que he llevado el resto de mi carrera y de mi vida. Y es que para transformar las organizaciones, para transformar nuestra sociedad, eso siempre pasa por las personas. Y me ha gustado mucho la presentación también del ponente anterior, y es que tenemos que transformar realmente no los recursos humanos, sino tenemos que gestionar y transformar a las personas. Y la manera en la que lo hacemos es a través del liderazgo, porque es la única manera que sabemos de coordinar el trabajo y el esfuerzo y la energía y el entusiasmo de la gente, de las personas, es cuando coordinamos. Necesitamos líderes para poder mejorar nuestra sociedad, sobre todo en un momento como el actual. Así que desde hace más de 25 años ya llevo trabajando sobre los temas de liderazgo en 3 áreas: en la investigación, en la divulgación, escribiendo libros, dando conferencias, y también en el coaching, intentando ayudar a los CEOs, a los directivos, a cambiar la mentalidad, el mindset, para ser líderes mucho más transformacionales y más auténticos. Entonces, es un privilegio verdaderamente para mí charlar con vosotros, y es el propósito sobre el liderazgo en estos momentos. Vamos a empezar pensando qué es el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, realmente estamos hablando de lo que se llama típicamente habilidades blandas. No estamos hablando de las habilidades técnicas de un ingeniero, por ejemplo, sino de las habilidades blandas como, por ejemplo, ser capaz de tener un pensamiento sistémico, de la empatía, de los valores, de la comunicación. Estas habilidades que de alguna manera son esenciales y las que nos hacen humanos. Y yo reivindicaría que no las llamemos nunca más habilidades blandas, sino habilidades
humanas, porque realmente esas habilidades humanas han sido lamentablemente relegadas muchas veces a un segundo plano, cuando en realidad son las más importantes para gestionar las personas. Y como veis en la estadística aquí al lado, realmente porque no se ha prestado mucha atención, eso explica que el 45% de los empleados de las empresas la dejan precisamente porque han tenido una mala experiencia con su jefe. Yo creo que como líderes, como jefes de equipos, tenemos una gran responsabilidad. Y lo que me gustaría es que durante este espacio nos preguntemos esta pregunta. ¿Soy un buen líder en estos momentos? ¿Estoy realmente practicando las habilidades que se requieren? Entonces, tengo un ejemplo que me parece que es muy interesante, que seguramente todos conocéis, el Banco de Santander, y es curioso porque hace unos años fueron capaces de cambiar, de mudar en Madrid a más de 10.000 empleados de todo Madrid a un centro, a una ciudad, Santander, que está justamente aquí al lado de mi casa. Y ese cambio, lo podéis ver aquí, nuevos edificios, nuevos sistemas de información, etcétera. ¿Cuánto tiempo les llevó? Mucha gente pensaba que muchísimo. Bueno, 2 años. Sin embargo, cuando también intenta Ana Botín, por ejemplo, cambiar la cultura Santander, eso ha sido muchísimo más difícil. Santander era un banco que era muy orientado a los resultados y muy poco al proceso de cómo se llegaban a esos resultados. Y hacer ese cambio, hacerlo mucho más pasional, hacerlo mucho más focalizado en la comunicación, en la honestidad, eso ha llevado más de 5 o 6 años. Entonces, muchas veces no son habilidades blandas porque sean difíciles, sean fáciles de aprender o sean fáciles, sino que son difíciles de ver porque no estamos capacitados, muchas veces carecemos de las habilidades analíticas de poder entender a las personas. Y esa es el gran reto que nos estamos planteando como líderes en estos momentos. Cómo entender y cómo leer una organización desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de las personas. Y es pensad, si vosotros tenéis, muchos de vosotros seguro que tenéis gente a vuestro cargo, pensad que es que vuestro rol es clave en estos momentos. Si estáis en el top de la jerarquía, como el CEO, tenéis la responsabilidad de mostrar una visión para la empresa, pero si estáis en un equipo, realmente un middle manager, realmente sois como la columna vertebral, sois las personas que... Oh, soy indisposed. Creo que se había parado de compartir. ¿Lo veis ya? A ver. Margarita, en estos momentos dejaste de compartir pantalla. Sí, es lo que me ponían, pero no sé por qué. All panelists. Ahora no se comparte. Ah, vale, aquí yo creo. Ah, no, espera un segundo. Sí, ¿se ve ahora? ¿Se ve ahora? Se ve la slide donde dice el rol clave del líder Sí, del equipo. perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, os decía que es clave el papel, porque todas las miradas, cuando la situación es difícil, las miradas van a estar puestas en ti, en el líder. Y un verdadero líder es capaz de hacer estas cosas, capaz de inspirar a su equipo a tener una visión, a soñar con una visión muchísimo mejor, a aprender de los errores y a ver cómo hacer las cosas de otra manera, ¿no? Diferente, de innovar y sobre todo de cuidar a los demás y de tener un mayor impacto. Entonces, como vemos, el liderazgo no siempre se ha entendido de una manera como transformacional. Entonces, lo que me gustaría sería reflexionar con vosotros cómo hemos visto el liderazgo hasta en los contextos que han sido mucho más estables antes de la pandemia y cómo necesitamos otro tipo de liderazgo en estos contextos llamados Bunny, en el que la autenticidad va a ser la clave para tener éxito. Entonces, nos ponemos, eh,
contextualizamos un poco la situación y la crisis del COVID-19 podemos decir que es el momento de la historia de mayor disrupción, ha transformado nuestras vidas de una manera que no creíamos y nos ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de nuestras organizaciones, la fragilidad de nuestra sociedad, incluso de nuestras propias vidas, lo que ha creado muchísima ansiedad y mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya no solamente estamos en un ambiente VUCA, o sea, ya no es que sea volátil el ambiente, es que realmente es muy frágil. Nos hemos dado cuenta de que todo puede cambiar en un periodo de tiempo muy, muy corto. Ya no solamente es que sea incierto el contexto, es que, como decía, los niveles de ansiedad han aumentado a un 160%. Nos da miedo lo que se desconoce, nos da miedo qué es lo que va a ocurrir. Ya no solamente es que sea un contexto complejo, sino que no es lineal. No podemos decir que una causa lleva una consecuencia, sino que puede que las cosas sean de una manera mucho más complejas y mucho más circulares. Y no solamente es ambiguo, sino que realmente a veces tenemos problemas para comprenderlo, porque muchas de las cosas que van a pasar ni siquiera somos conscientes de qué ha pasado antes. Entonces no tenemos modelos o referentes anteriores en los que podamos mirarnos o que podamos testar, ¿no? No podemos predecir. Con lo cual, el COVID-19 ha acelerado el cambio. Teníamos transformación digital, teníamos cambio climático, pero esto se ha acelerado de una manera que no nos esperábamos. En este contexto es precisamente cuando los líderes son más importantes que nunca. Fijaros que en las ciencias sociales hay dos temas fundamentales que se han estudiado en la historia y son el liderazgo y el cambio. Y es que cuando vivimos situaciones de estrés, situaciones de cambio, realmente una persona sola no puede hacer frente a ello. Se necesita la coordinación, se necesita la colaboración. Y estas son las soft skills que necesitamos en los líderes. Porque hay mayor fragilidad, necesitamos desarrollar la resiliencia, hacernos resistentes para enfrentarnos a la adversidad. Porque hay una mayor ansiedad, tenemos que gestionar nuestros niveles de estrés con mindfulness, con atención plena y sobre todo generar esa confianza. Transparencia. Los líderes necesitamos que sean honestos, que nos digan la verdad, que no sean paternalistas, que no quieran escondernos, incluso si son malas noticias, porque eso hace que perdamos la confianza. Y por supuesto, tener una visión hacia dónde vamos, cuál va a ser, dónde va a estar la luz al final del túnel. Y si hay una cosa que me gustaría enfatizar, y además que lo he visto en la anterior presentación, es la confianza. Quizás la confianza es la base y el fundamento en el que se construye un liderazgo mucho más transformacional y mucho más auténtico. Pero aquí está la paradoja, y la paradoja y la dificultad es que justo en el momento en el que necesitamos más liderazgo, es el momento también de la historia de mayor falta de liderazgo. Y esos son los datos. Vivimos una crisis de confianza en los líderes. No confiamos. Estos son datos que arroja un barómetro, el barómetro de Edelman, que se elabora todos los años en 28 países. Podéis ver que en general, solamente el 37%, un poquito más este último año, el 47% confía en el CEO. Pero si hablamos de los líderes políticos, que son los que tienen que coordinar, por ejemplo, la situación y la crisis sanitaria en nuestros países, solamente el 29 o el 35%. Esta falta de liderazgo es brutal y no podemos gestionar los retos, la pandemia, con esta brecha de confianza, porque esto lo represento con el puente. Cuando realmente los empleados ven lejos a sus managers, a sus CEOs, cuando los ciudadanos ven lejos a sus líderes, entonces se produce una desafección y no se puede generar confianza y no van a llevar a cabo
no se va a poder realizar los cambios que necesitamos realizar. ¿Y por qué esta brecha de confianza? ¿Qué es lo que en qué están fallando nuestros líderes? Bueno, hay 3 razones por las que realmente el liderazgo, tal y como lo vemos ahora, no está funcionando. Y tiene que ver con las emociones. No se tienen en cuenta muchas veces esos niveles de ansiedad, no se tiene en cuenta la empatía, lo importante que es inspirar al equipo. Luego, no se involucra lo suficiente a los empleados. Realmente tienen que sentirse parte del proyecto para poder estar comprometidos, para poder estar aprendiendo y para poder mejorar sus habilidades y su talento. Y necesitan ver una visión a largo plazo. Pero muchas veces los gerentes están faltando, no tienen en cuenta esa visión, sino que se intentan hacer mucho más cortoplacistas. Esto es un verdadero obstáculo para el cambio. Y entonces tenemos que ser muy conscientes que el liderazgo se construye sobre la confianza. Si no hay confianza, no hay liderazgo. Y si no hay liderazgo, no hay cambio. Y ahora estamos en momentos de cambio, de un cambio realmente disruptivo, con lo cual la confianza es algo fundamental y sin la cual no vamos a poder tener éxito. En general, la gestión del cambio es una de las asignaturas pendientes en el liderazgo y se ha estudiado mucho por qué. El 70% de las iniciativas de cambio fracasan y fracasan porque en realidad los seres humanos es muy humano, los seres humanos no nos gusta el cambio porque en nuestro cerebro no le gusta la familiaridad. Somos seres de hábitos, nos gusta la rutina porque eso rebaja nuestros niveles de ansiedad y nuestros niveles de estrés. Como veis en la caricatura, desde tiempos muy inmemorables, siempre tenemos la tendencia natural a decir no al cambio. Entonces, que en general hay un estudio que se ha tomado el tiempo de escuchar, de ver razones, un montón de razones, 50 razones de por qué no asistimos al cambio. Podemos tener muchas diferentes excusas, ¿no? Entonces, aseguro que muchas de ellas los habréis escuchado. No tenemos la tecnología, es demasiado complicado, no tenemos presupuesto o, por ejemplo, que no veamos un beneficio para nosotros mismos. Entonces, los líderes tienen que ser conscientes de esta resistencia natural y muy humana al cambio y tienen que ver cómo vencer esa resistencia y tienen que ver cómo tener éxito. Entonces, es momento de replantearnos por qué no está funcionando, cómo entendemos el liderazgo y qué es fundamental que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiar. Eso es mi mayor planteamiento y mi mayor pregunta. Entonces, lo que realmente vemos es que la mentalidad, si os digo que penséis en liderazgo, seguramente a muchos de vosotros os venga a la mente una persona. Tenemos una actitud o una creencia en nuestro imaginario colectivo muy individualista del liderazgo. No solamente eso, sino que normalmente ponemos a los líderes en un pedestal. Vemos a los líderes como alguien que realmente es casi perfecto. Entonces, eso es una idea muy romántica del liderazgo y necesitamos un cambio. Este es la pregunta que yo, el tema y la pregunta que yo discuto un poco en este artículo de Harvard Business Review y que si queréis ahondar un poco más en el tema. En realidad, la verdad es que las personas humildes son mejores líderes, mucho mejor que las personas carismáticas. Y el liderazgo no es una cuestión de carisma, es una cuestión de carácter. Sin embargo, ¿por qué seguimos a los líderes carismáticos? Los buscamos casi, ¿no? Nos seducen un líder carismático y a veces narcisista. Bueno, creo que la respuesta, y después de estudiar este tema, es que también es un poco paternalista por nuestra parte. Un líder muy seguro de sí mismo, pues hace que nos sintamos protegidos. Son una solución fácil a nuestros problemas. Sin embargo, la realidad no es esa, porque estos líderes que son como muy seguros de sí mismo, muy independientes, muy egocéntricos. A veces, al final, no tienen en cuenta, no se conocen sus limitaciones y no tienen en cuenta la opinión de los demás.
con lo cual no utilizan el talento que hay en el equipo. Por eso fracasan, no saben cómo utilizar el talento. Y ahora no es momento de líderes egocéntricos, sino líderes colaborativos. Y en eso las personas humildes, los líderes humildes, reconocen cuando tienen un don, reconocen cuando saben algo, pero también reconocen sus limitaciones y lo mejor, preguntan. Van a ser capaces de presentar a los demás una pregunta y recoger sus ideas, sus impresiones y aprovechar todo el talento del equipo. Por esa razón, creo que es muy importante que hagamos esa, ya no es un cambio, es una revolución, yo diría, del liderazgo. Y es que no pensemos en los líderes como alguien, una persona que es perfecta, que va a solucionar todos los problemas, sino como líderes, como personas auténticas, vulnerables, que son transparentes y que ayudan al resto del equipo. Eso es lo que yo entiendo por autenticidad y eso es, mirad qué interesante estos datos que muestran que precisamente cuando estamos en momentos de crisis, y si lo veis desde el 2008, justo cuando empezó la crisis financiera, el número de artículos que mencionan la palabra autenticidad ha aumentado dramáticamente. Está un poco en nuestros genes colectivos. Realmente lo que vemos es que cuando hay una crisis necesitamos gente que sea transparente, gente que lidere desde dentro, gente que sea honesta, gente que pueda ser como un pegamento para unir a diferentes grupos, a diferentes personas. Entonces, vamos a movernos hacia la autenticidad, hacia el líder auténtico. Y tenemos algunos ejemplos. A mí me gusta mucho este de Kevin Johnson, que es el nuevo CEO de Starbucks, porque es uno de los primeros que reconoció el valor de ser una persona auténtica. Y dice, no voy a intentar ser Howard, imitar el liderazgo de otra persona, porque creo que la autenticidad es más importante. Voy a intentar ser yo mismo y de esta forma puedo conseguir lo mejor de los demás. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un role model, vas a compartir con ellos tus vulnerabilidades, tus problemas y vas a tener el coraje de cambiarlo y de compartirlo y ellos van a hacer lo mismo. Con lo cual vamos a ser un grupo, un colectivo mucho más honesto donde se comparten todas las habilidades, pero también se aceptan los fracasos y eso es importantísimo para la innovación, es importantísimo para tener nuevas ideas, que es precisamente lo que necesitamos en un momento de cambio como el actual. Entonces, ¿qué es una persona honesta? Una persona o una persona auténtica, hay una consistencia entre tus valores, entre lo que tú piensas, cuáles son tus principios rectores, lo que dices y lo que haces. Tenemos un ejemplo y un contraejemplo, ¿no? El ejemplo es el de el ex CEO de Nintendo, que entonces desafortunadamente su nueva 3DS no dio los resultados que él esperaba, las ventas eran muchísimo más bajas y reconoció, me he equivocado, no he sabido leer los nuevos cambios del estilo de vida y entonces como consecuencia lo que hizo fue rebajarse el salario en un 50%. Toma responsabilidad además en sus acciones. El contraejemplo sería un poco el antiguo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que está hablando mucho de evitar o reducir las emisiones de gases, pero luego él es el primero que va con un cochazo, ¿no? Emitiendo gases por la autopista. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, en qué situación estamos? Estamos en una situación en la que realmente hay muchísimos libros sobre liderazgo. Tú pones de Google y no sé cuantísimos, bueno, en Amazon salen más de 70.000 libros con la palabra liderazgo. Pero muchos de estos libros, por no decir todos, están basados en esa idea un poco transaccional de ver el liderazgo como la zanahoria y el palo, ¿no? El ver el liderazgo de una manera transaccional, como un intercambio. En cambio, necesitamos otro tipo de liderazgo, un liderazgo que tiene que ser mucho más que venga desde dentro, desde tu persona. Entonces, no es seguir la cadena de mando, no es seguir simplemente el poder formal, porque el liderazgo tiene muy poco que ver con la posición que tú tienes en la organización y tiene mucho que ver con la persona que eres, porque tu jefe te puede hacer un líder, pero puede hacer un manager con una posición, pero es tu equipo el que te hace un líder porque es tu equipo el que con el que te vas a ganar el respeto y la confianza. Entonces,
Este es el tema que a mí me interesaba y que escribí en el libro, utilizando una metodología, investigando sobre el tema y con entrevistas personales a líderes que consideré auténticos y que consideré de éxito en diferentes partes del mundo y que me gustaría compartir con vosotros las características. Y lo que vi es que los líderes auténticos comparten 3 características y hacen 3 cosas a 3 niveles, trabajan a 3 niveles. El primer nivel es a nivel emocional. Para ser un líder auténtico, lo primero tienes que conocerte a ti mismo. Y entonces cuando eres consciente de tus emociones, cuando sale desde dentro, es la manera en la que vas a inspirar, porque conectas emocionalmente con los demás. El segundo nivel tiene que ver con el mindset, tiene que ver con la conducta, cómo vas a aprender nuevos hábitos y cómo eso te va a llevar a aprender y te va a llevar a ser un líder mucho más innovador, a poder tener un criterio en el que no solamente eres bueno ahora, sino que vas a conseguir nuevas ideas y vas a aceptar nuevas ideas de tu equipo. Y el último nivel es el nivel social. Entonces, ¿cómo el líder como un arquitecto de estructuras, como un arquitecto inclusivo, en el que se va a incluir todo el talento de la organización y además se van a crear estructuras que permita el afianzamiento y permita la consecución de un fin común? Entonces, estas 3 áreas, estas 3 Cs que yo he llamado corazón, cabeza y contexto, es lo que te lleva a generar la confianza y a ser un líder auténtico. Vamos a ver algunos ejemplos de esto y ver cómo los 3 pilares entonces de la autenticidad tienen que ver con la inspiración emocional, con la innovación, aceptar nuevas ideas, ir pensando en mis equipos, realmente la gente está contenta, realmente la gente está sugiriendo nuevas ideas y estamos incluyendo todo el talento, el líder coach, estamos desarrollando todo el talento de una forma inclusiva. Bueno, pues brevemente quiero contaros un poco sobre los 3 pilares de liderazgo auténtico, y el primero es la autenticidad emocional, con algunos ejemplos y algunas investigaciones que apoyan las recomendaciones. El primer ejemplo es el de Richard Branson. Creo que es muy importante que un líder auténtico transmita la pasión por lo que hace. Y Richard Branson es un gran ejemplo porque realmente la gente le admira no solamente por su capacidad emprendedora, sino también porque pone el corazón en todo aquello que hace. Dice que no hay nada mejor que puedas hacer con tu vida y tu trabajo que seguir tus pasiones de una manera que sirva el mundo y que te sirva a ti. Con eso lo que vas a conseguir es un compromiso emocional. Y es que las emociones son muy importantes y aquí es donde están fallando muchos de los líderes. Entonces, empatiza con las emociones. Hay toda una ciencia, no me voy a entrar en ello, pero hay un modelo que es el Circumplex, entonces podemos ver las emociones en 4 cuadrantes. Sí que es importante que pienses, ok, yo en qué cuadrante me pondría: entusiasmada, aburrido, estresado, relajado, y mis equipos. ¿En qué cuadrante pondría a mis equipos? ¿Y por qué digo esto? Porque las emociones no solamente son una cuestión individual, y eso lo estamos viendo ahora durante la pandemia, sino que la pasión se contagia. Contagiamos la pasión y un líder es la persona que más contagia las emociones al resto del equipo. Os voy a mostrar este ejemplo porque al final también el liderazgo y el líder es como un director de orquesta, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo.
Bueno, pues como veis, realmente es un ejemplo muy bueno porque podéis ver cómo transmites la pasión por lo que haces simplemente con tus movimientos. No nos damos cuenta la cantidad de información que transmitimos a nuestros equipos solamente con los movimientos. A mí me gustaría, ¿no?, tener un jefe que tuviera así de pasión. También decía que es muy interesante ver cómo el líder es como un director de orquesta porque ella es la única persona que no toca ningún instrumento, pero es la que ayuda con su dirección, con su entusiasmo a crear esta magnífica y esta música tan bonita. Entonces, veamos cómo en realidad hay estudios que demuestran que las emociones se transmiten de una persona a otra. Entonces, no es solamente lo que hemos visto aquí, sino que mirar este estudio tan interesante que se hizo en la Harvard Medical School. Esto lo que vemos es un mapa de relaciones y en este mapa de relaciones cada punto es una persona y los colores representan la emoción de cada persona. Entonces, los amarillos son gente contenta, los azules son gente que son los blues, están tristes, y los verdes son la gente que están entre medias. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Veis algún patrón? Muy fácilmente, seguro que vosotros ya habéis visto algún patrón ahí. Y es que los puntos están asociados en clústeres del mismo color. Entonces vemos como los amarillos están unidos, están juntos, los azules están juntos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente feliz se junta con gente feliz y además se contagian. Y la gente que está triste contagia también el pesimismo a los demás. Hay una lección muy importante de esto y es que si quieres ser feliz, rodéate de gente feliz. Pero también más importante es que si tú eres el jefe del equipo, tus emociones, tu sentido, tus entusiasmo, eso es lo que vas a transmitir y eso es lo que transmite la energía. Entonces, las emociones son como el combustible, son como la energía, es lo que te va a dar la vitalidad al equipo y es lo que motiva. Entonces, recordad que la felicidad es contagiosa, tus emociones como líder van a formar parte, van a transmitirse muy decisivamente a tus equipos. ¿Y cómo transmite las emociones? No solamente es, como decimos, no solamente es que hay que estar sonriendo todo el día, pero también con un propósito. El propósito es el factor número uno para motivar. Y este es el ejemplo de Indra Nooyi, que tuvo la idea de vamos a hacer un rendimiento con propósito y quiere decir que vamos a ser efectivos, vamos a tener un buen financial record, pero a la misma vez tenemos que ver que somos agradecidos a nuestra gente, porque cuando nuestros directivos están contentos, cuando los empleados están contentos, entonces van a ser mucho más productivos. Y hay una anécdota de suya que me parece muy acertada y además muy novedosa. Entonces ella decidió que para mostrar ese agradecimiento a sus directivos escribió de su puño y letra 400 cartas, pero no a sus directivos directamente, sino a los padres de estos directivos. Entonces es algo que es muy único y tuvo un efecto súper positivo, porque imaginaros si tu padre recibe una carta de tu jefe diciendo que eres una persona excelente y que deberían sentirse muy orgullosos. Entonces, las emociones juegan un papel importantísimo de cómo nos sentimos apreciados, cómo nos sentimos valorados en las organizaciones. Y eso no tiene precio y eso es el factor número uno para la motivación. ¿Cómo descubrimos nuestro propósito? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo estamos a gusto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una emprendedora japonesa que entrevisté para mi libro, Hiroko Hamehima, y ella es una diseñadora de moda que trabajaba para Chanel. Imaginaros, diseñadora, Chanel, ¿cómo lo dejas? Bueno, pues lo abandonó porque ella estaba frustrada con esta cultura consumista, ella quería crear su propia empresa de pieles de bolso, pero de una manera sostenible. Entonces empezó esta empresa en Etiopía, este es su grupo de producción en Etiopía, solamente de forma sostenible, con la mejor piel. Y puedes ver la sonrisa, puedes ver la transmisión, ¿no?, de este carácter, de esta alegría. Y es que cuando tú conoces tu propósito, y esta es la quote, ¿no?, la frase de Mark Twain, los 2 días más importantes de tu vida son el día en
que naces y el día que descubres por qué, cuál es tu propósito, cuál es tu razón de ser. Y ahora mismo durante la pandemia hay muchísimas personas con una crisis personal porque tenemos situaciones más difíciles, porque hemos roto la rutina, porque tenemos el distanciamiento social. Eso todo añade, ¿entiendes?, a un tipo de crisis que te planteas. ¿Cuál es mi razón de ser? Bueno, pues en la cultura japonesa también tienen este concepto muy interesante que puede ser una herramienta también para ayudarte a decir qué realmente es importante para mí y qué debo de hacer, ¿no? Y se llama el Ikigai, a lo mejor lo habéis escuchado. Son 4 círculos y entonces uno concéntricos, uno es lo que te gusta hacer, el otro es lo que soy bueno, por lo que me pagan y el impacto, lo que el mundo necesita. Cuando los 4 círculos están alineados, entonces realmente estoy contenta y tengo un propósito claro. Pero imaginaros que ya empiezan a desalinearse. Por ejemplo, soy bueno en lo que hago, me pagan, pero veo que no es lo que a mí me gusta, no está de acuerdo con mis valores. Entonces, a lo mejor ese desajuste, esa disatisfacción, lo que hace es que te genere esa ansiedad y es importante que te replantees, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y ahora es momento de reinventarse. Entonces, también esta es la parte positiva, ¿no? Que creo que es una oportunidad. Hay mucha gente teniendo nuevas ideas y mucha gente en momentos de reinventar nuevos canales de producción, nuevas historias y nuevos proyectos. Pero porque lo que realmente es importante es que no podemos impostar, no podemos aparentar lo que no somos. Lo podemos hacer durante un tiempo, pero realmente no durante mucho tiempo porque eso nos va a generar o nos va a perjudicar la satisfacción en nuestra vida, nos va a tener un efecto muy negativo en nuestra felicidad. Y este es un estudio que se realizó sobre la autenticidad y la satisfacción en la vida. Fijaros que cuando mirar las barras verdes significan la correlación positiva que hay entre ser fiel a tus principios, consistente, coherente con tus valores y la satisfacción en la vida. De esta manera, la gente que es auténtica es más feliz, tiene menos estrés, tiene más autoestima, tiene más gratitud, está más agradecida a las cosas que le pasan, un sentido más de independencia, autonomía y de control. Se adaptan muchísimo mejor a las épocas cambiantes, a los contextos cambiantes. Las barras azules, por el contrario, es la gente que no está trabajando, no está viviendo una vida de acuerdo a sus principios. Veis cómo tiene muchísimo menos felicidad, mucho más estrés, menos autoestima, menos sentido de agradecimiento, etcétera. Entonces, hay una parte muy importante emocional y es que cuando somos auténticos, cuando somos verdaderamente verdaderos a nuestra propia naturaleza, a nuestra manera de ser, vamos a ser mucho más felices y esos sentimientos positivos, emociones positivas, nos llevan al al segundo pilar de la autenticidad, que es la innovación. Y es que cuando estamos en una actitud positiva somos mucho más creativos, estamos mucho más abiertos a otras ideas y además aceptamos muchísimo mejor el fracaso para poder seguir mejorando. Entonces, esa mentalidad de crecimiento, tenemos algunos ejemplos, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de Zara porque creo que Amancio Ortega, su fundador, es una de las personas que habla sobre que lo peor es la autocomplacencia y no podemos equivocar autenticidad con decir, "Buah, así es como soy y no tengo que hacer nada". No, creo que la autenticidad tiene que ver con, no hay nada mucho más humano que saber que crecer, que ir mejorando, ¿no? E ir aprendiendo. Y eso es lo que decía Amancio Ortega y lo que inculcó a los empleados de su empresa. Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodeaban. Y
el CEO de Zara ahora mismo, Pablo Isla, que ha sido valorado como el mejor CEO por la revista de Harvard en los 2 últimos años, cuando hablaba de la pandemia intentaba presentar una actitud optimista y esto es una cualidad importantísima para ir creciendo, ¿no? Y decía que vamos a superar estos momentos difíciles que quedarán como un mal recuerdo en nuestra historia. Presentar esa luz al final del túnel. Y es que realmente nuestro cerebro está preparado para adaptarse. Esto en contra de lo que se pensaba antes, realmente la mente es maravillosa, está preparada para crear nuevas hipnosis, está preparada para crear nuevas conexiones, pero es muy importante también cambiar nuestra actitud y está demostrado que una actitud positiva hace crecer nuestro hipotálamo. En cambio, una actitud negativa como el estrés realmente empeora nuestras funciones mentales. Es muy importante, nuestro cerebro está preparado para cambiar. ¿Cómo debemos entonces inculcar esa cultura de curiosidad, de aprendizaje en nuestras organizaciones? Está en las manos del directivo, porque es el que crea la cultura. Y tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho. Alan Mulally se considerado como uno de los mejores CEOs de Estados Unidos y tuve la oportunidad de escucharle, porque ahora es coach, y entonces nos contaba cómo él había dado la vuelta un poco a la cultura de Ford, que estaba en momentos muy delicados financieramente. Entonces lo hizo nada más hacerse presidente de la compañía, ideó esta sistema de cartas muy sencilla, ¿no? En el que tenía tres diferentes colores, como los del semáforo, y entonces en sus reuniones de evaluación, en sus reuniones semanales con sus directivos, les decía, a ver, ¿qué tal ha ido tu departamento? Entonces, si estaba muy bien, él le ponían mostraba una carta verde, si tenía problemas pero estaban solucionando, una amarilla. Y si realmente tenían problemas y estaba muy mal, tenían que mostrar la tarjeta roja. Bueno, pues lo que vio es que en las 2 primeras semanas todos los directivos sacaban la tarjeta verde. Entonces se enfadó mucho y dijo, bueno, ¿cómo es posible que la empresa está al borde de la quiebra y vosotros, todos vuestros departamentos están funcionando perfectamente? Había una cultura de miedo a no mostrar los errores, a no mostrar las malas noticias, hasta que ya uno de ellos tuvo la valentía de mostrar la tarjeta roja y entonces dijo, ah, muy bien. Entonces aplaudió y entonces dijo, esta es la manera en la que se crea el primer paso para crear esa cultura de aprendizaje y invitó a los demás a que le ayudaran a solucionar estos problemas. Él lo contaba como esto es un sistema que ya hacía en Boeing cuando estaba trabajando allí. Es muy sencillo, que se puede poner en práctica y lo que subyace es esta idea de que un líder que es orientado hacia el aprendizaje acoge las malas noticias, porque cuando las cosas van mal no las puedes esconder, cuando las cosas van mal tienes que, las malas noticias es el primer paso, son buenas noticias para poder arreglarlo y para poder solucionarlo. Entonces, plantéate también si estás abierto a esas malas noticias, hasta qué punto estás abierto al feedback de los demás. Entonces, hay un estudio que muestra que en general no sobrevaloramos. En general, cuando nos miramos al espejo, nos miramos a nosotros mismos, vemos a alguien que es mucho mejor que los demás nos ven. Entonces, hicimos un estudio con mi equipo en el que veíamos cómo la gente reaccionaba al feedback de los demás. Y fue un estudio con diferentes, más de 200 estudiantes de MBA y que recibían información, recibían feedback de sus compañeros. Bueno, lo interesante fue que realmente después de recibir el feedback había diferencias y era sorprendente. Y es que las mujeres aceptaban muchísimo más el feedback de los compañeros y ajustaban su visión de ellas mismas, pero perdían confianza. Mientras que los hombres realmente mantenían la confianza, pero seguían sobrevalorándose, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque al final es una balanza. Realmente, si quieres aprender, tienes que aceptar el feedback, pero a la misma vez mantener la confianza para poder tomar nuevas responsabilidades, para poder ser consciente de que puedes hacer más cosas, ¿no? Entonces, aprender
todo un arte en el que tienes que reducir los niveles de defensividad, porque a todos les cuesta, porque el ego siempre está de por medio, pero es la única manera que conocemos de poder crear esos contextos colaborativos y solucionar juntos los problemas que son realmente complejos, como decíamos al principio. Y aquí está la última clave de la autenticidad, y es crear contextos colaborativos en el que vamos a tener que trabajar codo con los demás personas en la organización. El liderazgo inclusivo. Y muy rápidamente, que ya me queda poco tiempo, entonces, ¿qué es un buen líder? ¿Cuándo hacemos un buen líder que desarrolla a tus equipos? Piensa si realmente en tu equipo estás intentando mejorar el talento, estás intentando desarrollar las habilidades de las personas que trabajan contigo. Entonces, el líder coach, un ejemplo es el CEO de Google, Sundar Pichai, que dice cómo él define su trabajo, su papel como líder. Dice, una parte muy importante es hacer que otros tengan éxito. De hecho, fue como una sorpresa cuando Sundar Pichai fue CEO de Google, porque la gente pensaba que no era el típico así muy arrogante de Silicon Valley, sino que era conocido porque era una persona humilde que realmente ayudaba a los demás a trabajar en equipo. Pero esa precisamente es la clave de ahora. Os muestro este vídeo que es fantástico, que se hizo viral, porque eso creo que es súper importante en estos momentos. Es como cuidar de los demás. Un coach cuida de los demás. Y es un ejemplo que viene de otra especie. Vas a sorprender, esto ocurrió de verdad en New Hampshire, y es un pavo que ayuda a los demás para el tráfico, ayuda a los demás a cruzar la carretera. Y no se va hasta que todos han cruzado. Bueno, pues increíble la nobleza de un líder. Este es el tipo de líder que necesitamos. Otro ejemplo importante es otra manera, otra herramienta para poder ser un buen coach es cuando presentamos a nuestros equipos unas metas retadoras. Steve Jobs tenía muchos ángulos y a alguna gente le cabreaba, pero sí que tenía una cosa positiva, y es que motivaba a la gente y hacía que confiaran en que podían hacer cosas incluso que ellos no, pensaban que no podían hacer. Y este es el ejemplo del Gorilla Glass, ¿no? Que utiliza en el iPhone, que ni siquiera el CEO de Corning, que tenía el cristal, pensaba que lo podía hacer, y Steve Jobs le dijo, no te preocupes que tú lo vas a poder hacer. Entonces, aumentar la confianza en nuestros equipos de que van a poder hacer cosas que ni siquiera ellos mismos lo piensan, eso es algo realmente retador y que ayuda a la primera parte, que ayuda a conseguir objetivos que sean complejos, y que hay que tener un poco de cuidado con esto, porque sí que es verdad que no siempre requiere que conozcamos muy bien a nuestros equipos, que no puedes poner unas retas súper difíciles que crees muchísimo estrés y que al final nos lleve a una situación de burnout. Entonces, tener en cuenta siempre lo que conocemos con la ley de Yerkes-Dodson, y es que un poco de estrés, muy poco estrés nos va a producir aburrimiento y nunca vamos a poder llegar a objetivos realmente interesantes. Hay un punto óptimo, porque demasiado nos puede crear mayor ansiedad y burnout. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica es que realmente tienes que conocer muy bien a tus equipos. Un buen coach conoce a su equipo. Entonces, seguramente que muchos de vosotros conozcáis que los equipos tienen, en el equipo la gente cumple diferentes roles y no todos somos iguales. Algunos de nosotros están más orientados hacia las thinking skills, somos más innovadores, otros somos más sociales, otros más orientados a la acción. Entonces, este es un modelo de Belvin que yo utilizo en mi práctica de coaching, y lo que podemos ver es que el líder bueno lo que hace es delegar a la gente
y ponerles unas tareas que están de acuerdo o que casan con sus propias habilidades. Es muy importante que conozcamos las habilidades de nuestro equipo y que podamos asignarles aquellos sitios donde van a contribuir de la mejor manera, ¿no? Esto es una manera de ilustrarlo. Un buen coach es visible. Este es un ejemplo de otra empresa que estuve entrevistando a su CEO para el libro, y es muy interesante porque este presidente, lo que estaba, su papel fundamental es ser visible, es ser cercano para transmitir los valores de la empresa, y los valores de la empresa eran los valores de responsabilidad, de unidad, de que somos todos uno, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia es lo que les llevó realmente a tener un éxito impresionante de crecimiento en muy poquitos años en muchas partes del mundo. Y un buen coach, para terminar, tiene una visión inclusiva. Es decir, que por una parte está la metáfora de estar en el balcón y en el baile, que por una parte está muy cercano de uno a uno a la gente, pero por otra parte no olvidéis que el CEO, el líder de la empresa, tiene una visión estratégica global y la big picture de lo que está pasando. Entonces, esto es un poco la idea que transmite esta metáfora, que el líder tiene que estar zooming in y zooming out, ¿no? Entonces, como zoom in quiere decir que tenemos un mapa de relaciones, pensar, ¿entiendes? Cómo para ser un líder auténtico no te puedes centrar solamente en tu posición y en el organigrama formal, sino que tienes que tener en cuenta todas esas relaciones informales. Piensa, si eres tú, piensa cuánta gente tú hablas a la semana dentro de tu equipo, con otros superiores, con colegas, etcétera. Cuánta gente tú hablas fuera del equipo. Entonces, esos contactos personales son la base de las relaciones que te van a permitir hacer los cambios, que te van a permitir generar la confianza para implementar muchas veces los nuevos procedimientos o las nuevas estrategias. Bueno, pues para terminar, resumir que tenemos dos grandes estilos de liderazgo, que el liderazgo del pasado es un liderazgo que está basado en el organigrama, en tu posición, en las recompensas, en el miedo, pero el liderazgo mucho más personal, mucho más auténtico, es el que está basado en la inspiración, en las relaciones emocionales, en el compromiso emocional, en aprender, en incluir a todos los miembros de la organización alrededor de esa meta y de esa misión común. Este es el liderazgo transformacional. Y para ilustrar un poco de una manera mucho más gráfica, pensad y que podamos ver un poco las experiencias, ¿no? Pensar en el liderazgo como la navegación, ¿no? Entonces, ¿cómo navegar? En el pasado, liderar es como navegar en tiempo, en aguas en calma, ¿no? Y esto es un poco la sensación que tenemos. Vamos a ver este vídeo. Pero que no se reproduce. Pero bueno, podéis ver por la foto cómo es muy tranquilo, es muy fácil ser el líder porque todo el mundo sí sabe lo que tiene que hacer, cuál es la rutina, mientras que mirar lo que es el liderazgo ahora es mucho más como hacer water rafting. Hay caídas,
Bueno, este es el liderazgo que yo creo que representa mejor en los tiempos que corren, en el que, como decía antes, veis que hay caídas, vamos a fracasar, tenemos que ser mucho más resilientes. El líder va a tener que crear esa relación de confianza con con el equipo, ver que aunque para navegar las olas estas del cambio vamos a tener una dirección y que vamos a llegar a un buen puerto. En ese sentido, la confianza es muy importante. Vamos a, y ya os dejo con esta idea de que cuando queremos ser un líder más personal, un líder más auténtico, estas son las tres áreas y estas son algunas de las competencias que vemos que son importantes, ¿no? Como la pasión, como la humildad que hemos hablado, o el storytelling, ver cuál han sido los valores importantes en tu vida, la mentalidad de crecimiento, el feedback para hacernos mucho más resiliente y creando ese sentido de pertenencia, de comunidad y pensando un poco en el futuro y de forma generar y desarrollar nuestra organización de una forma más sostenible. Bueno, pues las conclusiones, muchísimo más autoconocimiento para ser un líder auténtico, aprender a aprender y ayudar a los demás a crecer. Entonces, conócete a ti mismo, crea esas relaciones de confianza con los demás y crea esos contextos en los que vamos a poder crecer. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación y encantadísima de escuchar y de contestar vuestras preguntas o comentarios.